Acá está, tal vez soy Anti, trayéndoles el capítulo número 3 de Garou y Zenitsu en Shingeki no Kyojin. Sí, ya sé que me tardé bastante en sacar este capítulo, pero como diría mi expresidente, pasaron cosas. Bueno, en realidad lo que básicamente pasó fue que en los comentarios me recomendaron hacer algo con el continente oscuro de Hunter x Hunter, y como yo soy una buena persona, me puse a leer el manga de Hunter x Hunter y me recontra vicié. Eso sería básicamente lo que, lo que pasó. Y sí, también sé que originalmente tendría que estar subiendo el capítulo número 8, creo, de Rock Lee y Escanor. Pero me trabé en una parte, así que me vi obligado a subir este capítulo antes. Y ahora que ya se terminaron las excusas, pasemos a los saludos. A ver, que esperen un momentito que los tengo anotados por acá. Esto está en vivo. Arre que no, bueno. Eh, Estrenaba un video, lo editaba y lo streameaba a la vez. Era un genio. Bueno, ahora sí. Un saludo para Locas Teorías. A Daniel, que tiene 2 puntos B, o sea, Daniel Pacman. A Samurai, que dice que su comida favorita es el pollo a la brasa. A Edwin Nelson. A Leonardo ADJ. Piero Florian Córdoba Sierra. Sebastián Walker. Walker. Como Paul Walker. O como los Walker de Walking Dead. Bueno. Cero Mautin. Bueno, no sé bien cómo se pronuncia. Perdón si no pronuncio mal. Y por último a Planet de los Prod. Y sí, seguramente hay alguien a los que no saludé en este video o los anteriores, pero tranquilos, hermanos. En los próximos videos van a ser saludados. Bueno, siempre y cuando quieran un saludo a esta pobre persona, por favor, déjenme saludarlos. Bueno, ahora que ya terminé con los saludos del día de la fecha, vamos a proceder con el capítulo del día de la fecha. Espero que lo disfruten y yo volveré a aparecer al final del video. Así que, sin más relleno, los dejo con el capítulo del día. Su temerosa mirada se encontraba fijada en aquel enorme ser que se asomaba por encima del muro. Zenitsu hubiera preferido dejar de mirar esa escena tan turbia y salir corriendo a máxima velocidad, pero no podía hacerlo. Se encontraba hipnotizado por aquella gigantesca cabeza roja que emanaba una gran cortina de vapor. Cada pelo de su cuerpo se encontraba encrispado. Claramente todo su cuerpo le gritaba que algo estaba mal, aunque él no era el único en esa situación. Las demás personas que se encontraban desparramadas cerca de Zenitsu también estaban en un estado de trance viendo hacia lo alto del muro. Aquel escenario era completamente extraño. El silencio que se sentía en aquella ciudad era sepulcral. Era como si algún ser supremo hubiera bajado el volumen del mundo y solo se escuchaba el fuerte latido del corazón de Zenitsu. Él siempre tuvo un gran oído y podía escuchar cosas que la mayoría no podría, pero en ese instante no podía escuchar más allá de su corazón latiendo a gran velocidad. Mientras las mentes y los corazones de los pobladores trataban de entender lo que sucedía, el gigante comenzó a colocar sus 2 manos encima del muro. Pareciera que intentaba sujetar fuertemente el muro para que no se le escapara, aunque claramente es imposible que un muro se levante y comience a caminar. El fuerte sonido del muro agrietándose era escuchado claramente, hasta que de repente, una explosión enorme se escuchó justo debajo del muro donde se encontraba aquel gigante. La explosión fue tal que de la nada una gran cortina de tierra se hizo presente. Cientos de escombros salieron disparados en todas direcciones. Algunos gigantescos trozos de rocas cayeron sobre varios edificios. Zenitsu y las demás personas vieron claramente cómo la ciudad era bombardeada por cientos de proyectiles que fácilmente podrían aplastar a una persona. Un sinfín de proyectiles caían del cielo. Todas las personas que estaban en aquel lugar con Zenitsu comenzaron a correr y Zenitsu no fue la excepción.
Todos corrían, desde personas mayores hasta las más jóvenes. En un momento Zenitsu vio de reojo como una persona de mediana edad se tropezaba y caía al suelo. Por la expresión de su rostro y cómo se sujetaba su tobillo, seguramente se lo había roto. Zenitsu, al ver a esa persona tirada en el suelo que no podía levantarse, y ver cómo todos los demás lo ignoraban, él decidió dejar de huir y dirigirse hacia esa persona que necesitaba ayuda para escapar. Mientras todas las personas corrían y gritaban, Zenitsu corría hacia la derecha para ayudar a la persona herida. En su pequeña travesía se chocó con un sinfín de personas, que lo insultaban o simplemente lo empujaban. En una ocasión un sujeto bastante robusto lo empujó y Zenitsu casi se cae, pero logró mantener el equilibrio. A pesar de que la persona herida estaba a unos 30 metros, pareciera que Zenitsu llevaba avanzado un largo tramo. Finalmente estaba llegando hacia la persona herida y en un momento sus miradas se cruzaron. El hombre herido miró directamente a los ojos y se dio cuenta que Zenitsu se dirigía hacia él para ayudarlo. En ese instante el hombre mostraba una sonrisa nerviosa hacia Zenitsu, mientras intentaba ponerse de pie sin éxito. El cazador de demonios estaba a solo 10 metros de él. Al estar a esa distancia, Zenitsu vio como la cara del sujeto estaba llena de lágrimas y mucho miedo. Zenitsu, mientras avanzaba, pensaba en cómo ayudarlo, pensó en varias formas de cómo levantarlo y llevarlo, pero el universo le dio una simple solución. Una gigantesca roca cayó encima del hombre aplastándolo. Antes de que Zenitsu llegara a auxiliarlo, vio claramente cómo la cara de aquel hombre que necesitaba ayuda desaparecía siendo tapada por una gigantesca roca. Zenitsu se frenó en seco al ver a ese hombre aplastado y de la frenada en seco se cayó sentado, pero se levantó rápidamente y siguió corriendo. Por un momento se había olvidado de la lluvia de rocas y levantó su cabeza mientras corría, pero el cielo estaba completamente despejado, no había nada más que el brillante sol en el cielo azul. Al correr un par de calles y alejarse de la zona de bombardeo, Zenitsu siguió por los gritos de las demás personas y llegó a una calle que estaba desbordada de gente corriendo. Él simplemente se dejó llevar por la corriente de las personas y las siguió. Mientras corrían, Zenitsu escuchó como una potente voz gritaba: "La puerta de Trost fue destruida, los titanes están entrando, deben evacuar si no quieren ser comida". Gritaba alguien en lo alto de un techo. Al mirarlo mientras corría, Zenitsu vio que era un soldado o policía, llevaba un uniforme marrón y una flor en sus atuendos, y luego de decir eso el soldado se fue volando, o saltando. Esto último Zenitsu no lo entendió, pero no tenía tiempo de pensar en nada más que en correr, pero seguía sin entender por qué corría. Los proyectiles ya se habían detenido, pero aquel hombre dijo que los titanes estaban entrando y las personas simplemente aceleraron el paso al escuchar eso. En ese instante Zenitsu recordó aquella charla de la mujer y el hombre donde hablaban de titanes, pero aún así seguía sin entender que era un titán. En un punto Zenitsu simplemente se cansó de correr y se detuvo a recuperar el aliento, y no era el único, muchas personas más estaban ahogadas de cansancio, quién sabe cuánto tiempo llevaban escapando. No es momento para descansar, si no quieren ser comida sigan avanzando, hay que evacuar rápidamente. Gritaba una soldado que claramente estaba muerta de miedo. Al escuchar ese regaño las personas comenzaron a seguir avanzando a paso lento. Las calles estaban repletas de personas que intentaban poner una gran distancia entre ellos y la puerta de Trost. Cientos de personas caminaban hacia la salida más cercana del distrito, y junto con esas personas iba Zenitsu. Él estaba al final de esa gran masa de gente. El caos era brutal, muchas personas gritando, buscando a sus seres queridos, y otras simplemente en shock avanzando mientras lloraban en silencio. Mientras avanzaba con esa especie de peregrinación, Zenitsu miró hacia una calle a la izquierda y a lo lejos vio una niña o niño. Era difícil de saberlo a esa distancia, pero aquel niño hacía gestos con las manos y saltaba. Al ver esa escena, Zenitsu miró a su alrededor y vio que nadie le prestaba atención al niño. Bueno, en realidad algunas personas sí lo habían visto, pero simplemente bajaban la cabeza y seguían avanzando, claramente no querían involucrarse. Zenitsu por un instante pensó en seguir avanzando y hacer la vista gorda, pero recordó al hombre de hace unos minutos que no pudo ayudar porque fue muy lento, pero a la vez recordó a ese adolescente que lo llamó la noche que llegó a ese lugar y le robó. Esto hizo que dudara un poco de la situación, pero finalmente decidió ir a investigar. Él comenzó a trotar suavemente por esa calle paralela hasta que lentamente las voces de cientos de personas se alejaban, y solamente comenzaba a escucharse el sonido de sus pisadas en esas baldosas de concreto que retumbaban por todo el lugar.
Una vez estuvo más cerca de aquella personita logró darse cuenta, que realmente era un pequeño niño de no más de 6 años, tenía una cara completamente blanca con enormes cachetes rosados y una ropa que claramente le quedaba ajustada. Cuando Zenitsu estaba a pocos metros de él, el niño le hizo gestos para que lo siga y se largó a correr. Zenitsu sin pensarlo lo siguió. Zenitsu seguía trotando levemente mientras avanzaba a través de aquella calle inhóspita. La calle estaba llena de cosas tiradas por todos lados, comida, ropa y demás cosas. Seguramente en cuanto se enteraron que los titanes ingresaron a Tost, ellos simplemente decidieron huir a toda velocidad con lo puesto y dejaron cualquier cosa que los retrasara. Al avanzar una calle más, Zenitsu vio como el chico corrió hacia una montaña de paja que se había volcado de una carreta. El niño se puso de rodillas frente a la paja y comenzó a excavar. «Oye niño, ¿qué haces? Debemos irnos de aquí», dijo Zenitsu nerviosamente. Pero el chico no le respondió, y siguió moviendo la paja hasta que de la montaña de paja una cabeza emergió. Esto aterró completamente a Zenitsu, que lanzó un pequeño grito. «Por favor no se asuste, es mi padre». Un ladrillo lo golpeó en la cabeza y está desmayado. Nadie me quiso ayudar a llevarlo, así que decidí cubrirlo con paja para que los titanes no lo vean, respondió el niño mientras rompía en llanto. «Debemos irnos antes que lleguen esos titanes, aunque no sé qué sean, deben ser peligrosos si todos huyen», gritó Zenitsu mientras sujetaba al hombre desmayado y intentaba moverlo sin éxito. El hombre era bastante gordo y se le hacía imposible moverlo solo, aún con la ayuda del niño era algo imposible de hacer. El hombre desmayado debería pesar más de 100 kilos, su voluminoso estómago increíblemente grande, por mucho esfuerzo que le ponían no podían moverlo más allá de unos centímetros. En un momento a Zenitsu se le puso la cara completamente roja de tanto esfuerzo, pero era todo inútil. «¿Cuánto pesas? ¿1000 kilos?» gritaba Zenitsu mientras seguía intentando moverlo hasta que sus manos se llenaron de sudor y se volvieron un poco resbalosas. En aquel lugar solo se escuchaban los gemidos de Zenitsu y el pobre niño intentando sacar a aquel hombre gordo. El viento soplaba levemente y acariciaba las caras de ambos chicos. Sus caras estaban cubiertas de sudor, pero al menos el viento era un golpe refrescante para esa situación. Estuvieron intentando moverlo durante unos 12 minutos, pero para ellos pareciera que hubieran sido horas. Lograron moverlo unos 50 metros con mucho esfuerzo. En un momento se emocionaron cuando vieron una carreta y pensaron en subirlo, pero la carreta tenía completamente rota una rueda y era imposible usarla. La frustración se acumulaba lentamente mientras pasaban los minutos. Sus esfuerzos en mover el hombre eran casi inútiles. Los nervios comenzaban a jugar contra la mente de Zenitsu. En los largos minutos que llevaban intentando mover al hombre, varias veces se le cruzó por la cabeza tomar al niño y salir a toda velocidad de ahí, pero cuando miraba al rostro del niño que ponía todo su esfuerzo en salvar a su padre, simplemente no podía hacerlo. Y para poner las cosas un poco más graves, ya no se escuchaban a lo lejos a las personas evacuando. Seguramente ya estaban lo suficientemente lejos de aquel lugar. En un momento Zenitsu logró sentir un ruido a lo lejos. Era un ruido muy leve, pero no le dio importancia. Pero unos segundos después el mismo sonido volvió a aparecer, pero esta vez se escuchó un poco más cerca, como si algo lentamente se acercara. Instintivamente Zenitsu, al escuchar por segunda vez ese sonido, levantó la cabeza en dirección de donde provenía el sonido, pero no veía nada más que esos edificios vacíos. Por un instante creyó estar imaginándose cosas, así que lo ignoró completamente y volvió a centrarse en lo suyo. Pero en cuanto sujetó al hombre del brazo, una vez más el sonido volvió a escucharse, pero esta vez no vino solo, un leve temblor lo acompañaba. Nuevamente levantó la cabeza y miró en dirección de esos altos edificios, pero una vez más no veía nada. Pero en esta ocasión el niño que estaba a su lado, también se dio cuenta de aquel sonido. «Ya están aquí, ya llegaron, debemos irnos», gemía el niño mientras que de una forma desesperada intentaba arrastrar a su padre. Zenitsu miró nerviosamente al niño, hasta que de la nada, el sonido se volvió tan claro como el agua, y los temblores también se hicieron más perceptibles. En ese punto Zenitsu se dio cuenta que ese misterioso sonido provenía de pisadas, pero para que esas pisadas se escuchen, el dueño de ellas debería ser grande, muy grande. Titanes fue la palabra que empañó la mente de Zenitsu, recordando la charla de la cual fue testigo y de la gigante cabeza roja que vio sobre el muro.
Detrás de los edificios se escuchan las pisadas que lentamente se acercaban, hasta que finalmente, los dueños de esas pisadas se hicieron visibles. La mente de Zenitsu se quedó completamente en blanco cuando los vio. Eran 3 seres gigantes con forma humanoide. A pesar de tener forma humana, esas cosas eran lejos de serlo. Medían más de 12 metros cada uno, pero poco tiempo tuvo Zenitsu para pensar en su altura, ya que uno de ellos tenía algo en sus manos, un muñeco tal vez. Estaban a unas 5 calles de distancia y lentamente comenzaron a caminar directamente hacia Zenitsu, pero en vez de salir corriendo Zenitsu, observaba lo que uno de ellos tenía en sus manos, hasta que se dio cuenta que eso no era un muñeco sino una persona. Para empeorar las cosas, esa persona aún seguía viva. En cuanto vio a Zenitsu, aquella desafortunada persona gritó: «Por favor, ayúdenme. No quiero morir, tengo hijos, por favor no dejen que me coman». Gritaba aquella persona en un grito tan desgarrador que le helaría la sangre a cualquiera, pero aquel gigante tenía otros planes. En cuanto vio que esa persona gritó, el titán lo sujetó fuertemente con su mano derecha, y colocó su cabeza en su boca, y cerró fuertemente la mandíbula. De un simple mordisco, aquel titán le había arrancado la cabeza a una persona sin siquiera vacilar. Una vez masticó la cabeza y la tragó, simplemente se puso el resto del cuerpo en su boca y centró su atención en Zenitsu. El grupo de 3 titanes avanzaban lentamente hacia Zenitsu, siendo liderados por aquel titán que tenía toda la boca cubierta de sangre fresca que le chorreaba por la cara. Zenitsu se llenó de miedo y comenzó a temblar como una hoja. El niño finalmente dejó de intentar mover a su padre, y cayó de rodillas frente al cuerpo de su progenitor con la mirada resignada. Los titanes seguían avanzando impunemente hacia su nueva comida. La respiración de Zenitsu se aceleró, el sudor se apoderó de todo su cuerpo, un leve tic nervioso apareció en su párpado izquierdo, él estaba temblando, sus dientes estaban apretados fuertemente, sus brazos y piernas no se movían, solo podía observar a través de sus ojos llorosos, cómo aquellos seres se acercaban a paso lento, mientras todo a su alrededor temblaba. La presión era increíblemente alta en ese momento. La cabeza de Zenitsu comenzó a dar vueltas, hasta que finalmente colapsó. El joven cazador simplemente no soportó tal escena de terror, y cayó inconsciente frente a los titanes que estaban a pocos metros. Al ver esto, el niño comenzó a llorar, enterró su cara en el cuerpo de su padre y lo abrazó fuertemente. Solo era cuestión de tiempo hasta que los maten a los 3. En su temporal mundo de oscuridad solo escuchaba los temblores que creaban los titanes al caminar y el cálido sonido del corazón de su padre. Aunque en su pequeño mundo oscuro escuchó una simple voz llena de odio y determinación que decía: respiración de rayo, primera postura, destello del trueno. 6 chispazos. Garou observaba como una fuerte explosión nacía en la parte baja del muro, vio como la puerta fue destruida de un golpe. En menos de un segundo el cielo a lo lejos estaba cubierto por cientos de escombros que llovían sobre la ciudad, aunque esto no le afectaba directamente porque él no estaba en la zona del bombardeo, sino que se encontraba lejos de la puerta. Sin embargo, se encontraba a una distancia en la cual le permitía observar lo que sucedía. Él se encontraba sobre una torre que poseía una campana en lo más alto. Desde esa altura él podía ver hacia todas direcciones sin obstáculo alguno. Se había subido ahí para tener una mejor visión de lo que sucedía. Luego de advertirle al anciano que debía irse lo más rápido de aquel lugar, él saltó de edificio en edificio hasta llegar a aquella torre que estaba cerca del muro. Desde esa altura, como si de un águila esperando a su presa se tratara, observaba todo el panorama. Vio como todas las personas en las calles comenzaban a huir a toda velocidad de las cercanías del muro. Los gritos y llantos de los ciudadanos eran audibles en la lejanía. Luego de mirar toda la escena durante unos minutos, optó por abandonar ese lugar y decidió que necesitaba más altura, y comenzó a dirigirse al muro más cercano, y como había hecho la primera vez, corrió a gran velocidad hasta llegar a la cima. Una vez estuvo ahí arriba, siguió el camino hacia la puerta destruida caminando tranquilamente. En cuanto avanzó un par de metros justo arriba de la puerta, en el muro, vio que habían algunas personas. Lo primero que pensó Garou fue: ¿cómo carajos esas personas están agarradas del muro? ¿Acaso son arañas o algo así? Aunque una vez se acercó más, logró ver que estaban agarrados con finos cables metálicos que brillaban con la luz del sol, pero rápidamente esas personas abandonaron el muro y se fueron saltando entre los edificios.
Deben usar una especie de aparatos para moverse así, entonces no son tan atrasados en la tecnología como creí. Murmuraba Garou mientras seguía su caminata por sobre el muro. Finalmente, luego de una pequeña caminata de unos minutos, Garou logró situarse justo encima de la destruida puerta. Al estar ahí arriba vio una especie de pequeñas vías de tren destruidas, cañones aplastados y varias cajas destruidas por completo, pero ningún rastro de otras personas. Al pararse al borde del muro y mirar hacia abajo vio que los edificios cercanos a la puerta fueron destruidos en su mayoría. También notó que el muro tenía la marca de dos gigantescas manos, eran las marcas que había dejado aquel gigante de cabeza roja. ¿Qué carajos sucedió? ¿El gigante rompió el muro por placer? No creo que pudiera entrar por ese pequeño agujero. Murmuraba Garou. Sin embargo, de aquel agujero algo comenzó a entrar. Era una persona, o eso parecía. Desde esa altura sería imposible ver claramente a una persona. Ese ser comenzó a caminar lentamente hacia la ciudad. Al alejarse de la entrada del muro, Garou pudo verlo mejor y vio que era una especie de ser humano, pero que claramente medía poco más de 14 metros. Lo más destacable era que iba completamente desnudo y parecía caminar sin rumbo alguno. Garou se centró tanto en aquel ser gigante, que no se dio cuenta que no era el único que estaba entrando. Un grupo de más de 12 gigantes también ingresaron. Los había de varios tamaños. El más pequeño no debía medir más de 3 metros, y el más grande debía de medir unos 17 metros de altura. Ahora entiendo, el grandote abrió un agujero para que los pequeños entren, entonces. Dijo Garou en voz alta y se desplazó hacia el otro lado del muro para ver qué sucedía fuera de las murallas. Lo primero que miró fue justo debajo del muro. Ahí pudo ver dos gigantescas huellas, dejadas por aquel gigante rojo, y otros gigantes más pequeños que estaban ingresando por el agujero del muro. En la lejanía se veían docenas o cientos de titanes que se dirigían hacia la nueva entrada del muro. Algunos iban caminando lentamente, pero algunos iban corriendo a toda velocidad. Hubo un momento en el cual dos gigantes se acercaban caminando tranquilamente hacia el muro y fueron adelantados por uno que iba corriendo como si lo persiguiera el diablo. Al ver esa escena, Garou volvió a mirar en dirección hacia dentro del muro y vio como aquel corredor comenzaba a correr sin rumbo alguno. Lo que me faltaba, una invasión de gran alcance perpetuada por gigantes desnudos, dijo Garou en voz alta, pero nadie estaba cerca para escucharlo. Se sentó en lo alto del muro con sus piernas colgando durante varios minutos. Estaba pensando en todo lo que le había sucedido, pero solo tenía más preguntas que respuestas y no sabía qué hacer. Soy un peleador, no un puto detective, murmuraba Garou mientras se recostaba en el muro. Miró el cielo azul desinteresadamente hasta que a lo lejos vio como nubes comenzaban a agruparse, amenazando con una posible lluvia. Seguramente se hubiera dormido si no fuera por las fuertes pisadas que se escuchaban abajo. Los gigantes nudistas seguían entrando. Hasta que de repente, Garou se puso de pie de un salto, y comenzó a tronarse los dedos. Eso es, soy un peleador, así que debería ir a patear algunos culos gigantes, y luego ver qué hacer. Dijo Garou en sus pensamientos mientras apretaba fuertemente el puño derecho. Sin pensarlo más, Garou saltó al vacío. Mientras estaba cayendo logró ver que esos gigantes estaban prácticamente por todos lados. A pesar de que la mayoría se movía a paso lento, en unos minutos lograron cubrir un gran área, y era obvio ya que aunque caminaran de forma lenta, sus pasos eran muy largos y su gran tamaño les permitían cubrir grandes áreas con pasos cortos. Una vez estuvo a unos metros del suelo, usó su mano derecha para clavarla en el muro y usarla como freno. De esa manera lentamente comenzó a reducir su velocidad hasta llegar al suelo. Al llegar al suelo comenzó a alejarse de la entrada rápidamente. Mientras estaba en caída libre logró ver a un gigante solitario de unos 17 metros, que caminaba tranquilamente pegado al muro, así que decidió que él sería su primera caza del día. Garou corrió a gran velocidad hacia su objetivo. Una vez estuvo a unos pocos metros detrás de él pudo verlo más claramente. Era un gigante de unos 17 metros exactos, tenía cierta apariencia humana, aunque sus brazos eran un poco más flacuchos y cortos en comparación con sus piernas. Tenía un cabello fino de color negro que le llegaba hasta la nuca, aunque lo que le incomodó a Garou fue que estaba completamente desnudo, y podía verle las nalgas claramente. Su incomodidad radicaba en que si podía verle las nalgas, y eso significaba que en cuanto el gigante se diera vuelta, podría ver otra cosa que simplemente él no estaba interesado en ver.
Garou lo siguió durante un minuto por detrás, pero el gigante aún no notaba su presencia. El cazador de héroes estaba a punto de perder la paciencia, simplemente no le gustaba la idea de ser ignorado por semejante criatura nudista. Así que en un punto de su camino, encontró un ladrillo. Garou procedió a levantarlo y con el mínimo de fuerza se lo lanzó en la espalda a aquel gigante, que en cuanto sintió el impacto detuvo su caminata y se giró lentamente hacia atrás. El gigante poseía una cara con rasgos humanos muy marcados y una sonrisa que casi le cubría toda la cara, pero para suerte de Garou su incomodidad desapareció al ver que en sus partes bajas no había absolutamente nada, era todo absolutamente liso. Oye gigante, tú serás mi presa, espero que me des buena caza, estoy de muy mal humor. Le dijo Garou al gigante mientras se ponía en posición de pelea. El gigante no respondió a la amenaza del cazador de héroes y comenzó a acercarse lentamente mientras extendía su brazo izquierdo hacia Garou, como si intentara agarrarlo. Al ver eso Garou se abalanzó hacia el gigante y le encajó un izquierdazo fulminante en medio de la nariz. El golpe fue tan fuerte que el puño de Garou se hundió en el cráneo del gigante, sus ojos salieron disparados al igual que sus dientes y mucha sangre. El gigante se desplomó en el suelo con media cara destruida, prácticamente sin saber quién atacó. Luego de ese ataque Garou se encontraba parado entre las piernas del gigante, cubierto de mucha sangre y partes de carne que sería imposible describir a qué parte del cuerpo pertenecen. Esto es una pérdida de tiempo, solo son gigantes y no tienen fuerza, no sirven ni para calentar. Se decía Garou en pensamientos mientras se quitaba los restos del gigante de su ropa. Garou dio algunos pasos para alejarse del gigante, mientras pensaba en cómo lavar su ropa, ya que parecía que la hubiera metido en un balde con pintura roja, pero mientras se quitaba la sangre de su cara, pudo notar que un leve vapor salía de la sangre. En cuanto lo notó pudo ver que toda la sangre que le había caído encima comenzaba a evaporarse rápidamente. Al ver que la sangre se evaporaba, instintivamente se giró hacia atrás en dirección donde estaba el gigante y pudo ver que también salía mucho vapor de la cabeza del gigante. Y no solo eso, sino que el titán comenzaba a mover sus piernas y brazos, hasta que lentamente logró sentarse y en movimientos torpes comenzaba a ponerse de pie. Al momento de ponerse de pie, Garou pudo observar cómo sus ojos que habían salido volando, estaban nuevamente en sus cuencas y el resto de su cara comenzaba a regenerarse. Entonces, no eres solamente un gigante inútil, sino que eres un gigante inútil que se regenera. Dijo Garou con una sonrisa tenebrosa mientras se ponía en guardia nuevamente. Antes de que el titán pudiera dar siquiera un paso, Garou lo atacó nuevamente, pero esta vez lo hizo usando el puño de corte de hierro torbellino. El gigante fue cortado en varias partes, desde su cabeza hasta los pies. El ataque fue tan devastador que la sangre del gigante se estampó contra el muro, pareciera que alguien arrojó un gigante balde de pintura roja sobre la muralla. Me emocioné demasiado porque se regeneró, y terminé usando la técnica ofensiva de aquel viejo. Se decía Garou mientras observaba aquel cuerpo, pero a diferencia de la vez anterior, el cuerpo comenzó a evaporarse, pero esta vez lo hacía más rápido. Lentamente los trozos de carne dejaban ver el esqueleto, que lentamente también comenzaba a evaporarse. Garou se dio cuenta que el gigante no volvería a regenerarse. Garou contempló el cuerpo del gigante mientras se evaporaba, aunque por alguna razón se sentía incómodo. Pero no tenía tiempo para analizar detenidamente ese sentimiento. El escándalo que había hecho para destrozar a ese gigante no había pasado desapercibido. Otros gigantes se acercaban tímidamente hacia Garou. Era un grupo compuesto por varios gigantes, dos de ellos pasaban fácilmente los 15 metros, mientras que los demás eran más pequeños. Oye, ¿ustedes también quieren un poco? Uno de ustedes no vale nada contra mí, pero capaz en grupo sean capaces de hacer algo. Dijo Garou mientras volvía a mostrar una aura asesina. Una vez logró ponerse en guardia comenzó a contarlos. En total había unos 8 gigantes de varios tamaños que se acercaban a paso lento, pero una vez más la sensación de incomodidad lo invadió. Era la misma sensación que tenía cuando peleaba contra otras personas que no eran rivales para él. Se sentía como si fuera más una persona acosando a personas que no podían defenderse.
Era una sensación bastante extraña realmente. Los gigantes ya estaban a poco más de 30 metros de él y no parecían tener apuro alguno en llegar hacia él. Esto aburría un poco a Garou, pero de la nada, escuchó un fuerte sonido que retumbó en todo el lugar. El sonido atravesó los oídos de Garou, que a gran velocidad desvió su mirada hacia la ciudad, y nuevamente volvió a mirar a los gigantes. Ellos también miraron en dirección de la ciudad durante un segundo y volvieron a clavar su mirada en Garou. En ese instante, Garou miró al cielo y lo vio despejado, pero a lo lejos una tormenta se acercaba. Eso lo hizo dudar, pero no podría estar equivocado en lo que escuchó. Lo escuché claramente, como si un rayo hubiera caído cerca de aquí, pero aún no está lloviendo, ni está nublado en esta zona. Se decía Garou en pensamientos. La curiosidad lo atacaba ferozmente. Tenía un gran grupo de gigantes que iban directo hacia él, pero su interés no estaba con ellos, así que tomó la decisión de abandonar su futura pelea, y dando un salto a un techo cercano, comenzó a avanzar hacia la ciudad, más precisamente hacia donde había escuchado el sonido del rayo. Estoy seguro que lo escuché por esta zona, pero no sé exactamente en dónde. Murmuraba el cazador de héroes mientras avanzaba a través de los techos. Pero para su sorpresa, mientras saltaba logró ver a lo lejos como un gigante iba caminando y de la nada, perdió su cabeza. Esto llamó la atención de Garou, que se dirigió hacia el lugar donde el titán perdió su cabeza. Al llegar al lugar por arriba, logró ver que en la calle se encontraba el cuerpo de un titán sin cabeza, y cerca de él había un pequeño niño abrazando el cuerpo de un hombre. Al mirar hacia el otro lado de la calle donde el titán perdió su cabeza, vio que había otros dos gigantes más pequeños que se acercaban, pero frente a ellos había una persona que llevaba ropa amarilla llena de triángulos y cabello rubio. Ese mocoso no será al que le di. Murmuró Garou, pero el joven de la espada no le dio tiempo para hablar. A una velocidad digna de un relámpago, se lanzó contra los gigantes que estaban frente a él, y en un movimiento tan rápido que hasta a Garou le costó un poco seguirlo, el joven de la espada decapitó a los dos gigantes. Y antes de que sus cabezas cayeran al suelo, él ya había enfundado su espada. Es muy rápido, y el aire alrededor de él, es como si vibrara, se decía Garou en pensamientos. En ese instante el joven de la espada, se giró y miró hacia atrás. Garou creyó que lo estaba mirando a él, pero no era así. Su vista estaba fija en el cuerpo del gigante decapitado que estaba cerca del niño y el hombre. Y en ese pequeño segundo, el gigante sin cabeza comenzó a levantarse. Mientras eso sucedía, los otros dos gigantes sin cabeza también comenzaban a levantarse. Esas porquerías pueden regenerarse. A ver cómo lo manejas, mocoso, se decía Garou a sí mismo mientras observaba muy curioso la escena. Garou vio como el mocoso sujetaba su espada y vio que sus labios se movían. Seguramente estuviera diciendo el nombre de su técnica especial, como lo hacían los héroes. El titán que estaba cerca del niño y el hombre, ya estaba de pie y su cabeza estaba casi regenerada por completo, pero tan pronto se levantó, cayó bruscamente de frente, estrellando su cara contra el suelo. ¿Qué pasó? El mocoso lo atacó a tal velocidad que ni pude ver nada. Se decía Garou exaltado. El mocoso tenía gran velocidad, pero no tanta como para que Garou no pudiera seguirlo con la vista. Pero una vez que la cortina de humo comenzaba a disiparse, sobre la espalda del gigante caído comenzaba a verse la silueta de una persona. Esta persona tenía una espada en cada mano y una especie de capa verde. Se suponía que la evacuación de esta zona había terminado, y ya no había personas por este lugar. ¿Se puede saber qué hacen ustedes todavía aquí?, preguntó esa extraña persona en un tono muy calmado, mientras estaba parado sobre el cadáver del gigante que no se movía y comenzaba a evaporarse lentamente. Y este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado, tanto como a mí me gustó escribirlo. En este capítulo intenté centrarme en lo que serían los primeros combates de nuestros cazadores contra los titanes. Y claro, ellos les dicen gigantes porque no tienen tan inculcada la palabra titán, así que ellos lo ven como cosas gigantes, y creo que lo dejé más que claro eso. Y bueno, eso nos mantenía para contar del capítulo. Y otra cosa bastante sabrosa. Mientras estaba escribiendo este capítulo, también se me ocurrieron varias ideas para hacer otros fics con Tokyo Ghoul y Nanatsu no Taizai. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Nanatsu no Taizai y Tokyo Ghoul con Shingeki no Kyojin?
Y la verdad es que no tiene nada que ver, pero bueno, se me ocurrieron varias ideas interesantes. Y varios personajes tal vez se me ocurrieron. Oh, me reía solo como un estúpido mientras se me ocurrían esas cosas. Bueno, así que, ¿qué dicen? ¿Arranco otro fico o sigo con los que están? Y sí, igual voy a seguir siendo un vago asqueroso, así que se da cuenta de nada lo que estoy diciendo, olvídenlo, no dije nada. No, ya en serio, ¿qué dicen? ¿Empezamos otro fic o seguimos con los dos que están? Dejen su opinión en los comentarios. Y también no se olviden comentar porque si no comentan no los puedo saludar. Bueno, ahora sí, eso sería todo. Así que espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo año. Digo, mes. No sé. Quien dice que capaz que dentro de 3 días subo otro video. Yo soy como... No sé. Se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, lo dejamos hasta acá. Hasta la próxima. Ahora tendría que poner una milanesa de fondo y un poco de dubstep, pero me da mucha vacancia editar, así que lo dejamos hasta acá. Nos vemos. Adiós.